Bueno, ayer compartimos este espacio con Claudio Fantini comentando el principio, digamos, de lo que fue finalmente ayer el gran derrape del presidente Trump, aún en ejercicio, por supuesto, cuando ya había planteado ayer mismo o anteayer que iba a desconocer el resultado electoral. Esto avanzó ayer de modo significativo con esta objeción que Trump presentó a lo que él llamó votos ilegales. Él supone que los votos emitidos por correo son ilegales y que por lo tanto él ganó la elección. Ha recurrido a los tribunales, en algunos casos sin éxito. En este momento está perdiendo el estado de Georgia, con lo cual ya prácticamente su derrota sería, de confirmarse esto, un hecho consumado. Y el derrape fue más significativo ayer, cuando apareció, por ejemplo, su hijo Eric, posteando estas teorías cooperativas de las que yo hicimos un chiste en la mañana, pero es en serio, digamos, el tipo las posteó, planteando que hay este grupo llamado Canon que está intentando subvertir el orden público en este país desde una pizzería en un sótano de la ciudad de Washington. Pero no es broma, es verdad, es decir, es para reírse, pero supera, por supuesto, cualquier perspectiva humorística del caso. Y cuando apareció inclusive su asesora espiritual, la señora White, que ocupa un despacho en la Casa Blanca, efectivamente, convocando a los ángeles sudamericanos y africanos para destruir la noción de la derrota y llamar a la victoria, ¿no es cierto? Si vos llamás a la victoria, bueno, el doctor nos dijo, si vos la llamás, la victoria viene. Pero obvio, es una cuestión de llamarla, ¿no? La ley de atracción, Marcelo. Repasamos un poquito el discurso que ofreció ayer la asesora espiritual del presidente norteamericano Donald Trump. Angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus. From South America. They're coming here. Está, en el nombre de Jesús. África. Ahí vienen los ángeles del África. Sí, esto no es broma, ¿okay? Esto pasó ayer, antenoche, aquí en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, de este espectáculo absolutamente estrafalario, asombroso y alucinado, y que no es chiste, y que de alguna manera sustenta muchos de los pensamientos de este hombre que está hoy gobernando este país, pasamos a la figura del señor Biden, ¿no es cierto? Que obviamente parece su contracara más dramática, incluyendo, por supuesto, algunos aspectos que son sin duda criticables. Queremos repasar un segundito, como quedamos ayer con Claudio Fantini, bueno, de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de Joe Biden. Hola Claudio, un abrazo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, un gusto saludarlos. ¿Escuchaste eso que acabo de pasar? Perdón, sí, lo de la asesora, sí, bastante delirante, como todo lo que tiene que ver con Canon, que es uno de los tantos grupos formados en los foros de internet que tejen teorías conspirativas, muchas son delirantes. Canon sostiene que el mundo lo maneja una suerte de secta de pedófilos, cosa delirante, pero tienen un peso muy grande, han metido congresistas en Estados Unidos, y el FBI lo está etiquetando como una potencial amenaza de terrorismo doméstico, porque por delirantes que puedan ser, no hay que olvidar que en Estados Unidos existen muchas agrupaciones de posiciones muy radicalizadas y violentas. Están los residuos del Ku Klux Klan, están las milicias que sostienen también teorías conspirativas. La mayoría coincide en la teoría conspirativa de que el gobierno federal está manejado por la ONU y por el sionismo internacional. Por cierto, son antisemitas y están todos abroquelados en la defensa de Trump, igual que muchas agrupaciones supremacistas, muchos defensores de la posesión de armas que están haciendo protestas en las que van con sus armas de guerra a las calles y a las protestas. Se han vivido en los últimos meses situaciones inéditas, como por ejemplo en el Capitolio de Lansing, que es la capital de Michigan, un estado gobernado
por una demócrata, Gretchen Whitmer, hubo una protesta que implicó la ocupación del Capitolio por hombres de las milicias con armas de guerra, ¿no? Entonces todo esto hace que las teorías conspirativas se parezcan a fósforos lanzados al combustible. Hay mucho combustible, hay todavía, Marcelo, situaciones inéditas que pueden darse en este escrutinio, porque la verdad es que todavía quedan monedas en el aire, cada vez son menos, las que van cayendo van a reafirmando la mayor posibilidad de victoria que tiene Biden, pero las que están en el aire hacen que, por ejemplo, no se pueda descartar un empate en el colegio electoral, ¿no? Se han dado en la historia, hubo por lo menos dos en el siglo XIX. John Adams, que fue el primer presidente y fue vencido en 1800, en la primera elección del siglo XIX, por Thomas Jefferson, pero en el colegio electoral habían quedado empatados. En ese caso, como la Constitución establece, dirime la Cámara de Representantes. Después se volvió a repetir en la década de 1820 y pico, cuando John Quincy Adams le ganó a Andrew Jackson, le ganó en la decisión de la Cámara de Representantes, como establece la Constitución, porque en el colegio electoral habían quedado empatados. Hoy, si llegaran a quedar empatados, cosa que puede ocurrir no tanto por la matemática, porque la matemática hace que los números de los de electores que tienen los distintos estados casi que imposibilitan que vaya a quedar un número de paridad. Pero existen o pueden llegar a existir lo que en Estados Unidos llaman los Hamilton electors, ¿no? Que son los electores que siguen lo planteado por Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores, quien junto a Madison escribieron El Federalista, y una de las obsesiones de Hamilton era que pudiera llegar al poder alguien que responda a una potencia extranjera, ¿no? Que fue el caso pues, del propio Trump, que llegó con ayuda de los hackers de Vladimir Putin. Bueno, si hubiese Hamilton electors en esta ocasión, vamos a suponer republicanos que, espantados de último momento, deciden no votar, no darle su voto electoral al candidato de su partido, bueno, tienen el derecho de hacerlo. Entonces, se podría dar ese escenario. Hoy, la Cámara de Representantes, que tiene mayoría demócrata, bueno, podría ser el escenario de una batalla campal, porque las milicias presionarían. Estamos viendo que en las últimas horas, después de la aparición de anoche de Trump, han empezado a salir y han empezado a rodear gente con armas y gente pesadita los centros donde se están escrutando votos, especialmente en Arizona, especialmente en Phoenix, especialmente en Arizona. Especialmente en Arizona, ese estado Trump lo estaría perdiendo, y es una derrota que lleva su sello personal, porque Arizona siempre fue republicana, con una mayoría muy contundente, pero de Arizona era el senador John McCain, ¿no? Y John McCain es una suerte de prócer republicano, un prócer norteamericano, recientemente muerto, ¿no? Y antes de morir fue ya con la visible enfermedad mostrada a través de la cicatriz de la operación sobre en su frente del tumor cerebral que tenía y que ya lo estaba devorando, fue a participar de una votación en la que tumbó el proyecto que había puesto Trump para sacar de funcionamiento el Obamacare, como lo llamaban. McCain se rebeló contra Trump, y McCain, en su lecho de muerte, su último deseo fue pedir que no dejaran entrar al presidente a su funeral, ¿no? Este hecho absolutamente inédito fue lapidario para Trump, porque no era una pelea
con un legislador más, con un senador más. No, era John McCain el que estuvo encerrado 5 años en un campo de concentración Vietcong, ¿no? El Hanoi Hilton, como lo llamaban, un campo de concentración monstruosa que estaba en la mismísima Hanoi, la capital de Vietnam del Norte, por entonces, ¿no? Ese hombre era inmensamente respetado por todos en los Estados Unidos. Bueno, ahí está el resultado. Arizona votó en contra de Trump. Hay que recordar que la viuda de John McCain fue a uno de los actos electorales de Biden y junto con Colin Powell, otro prócer republicano, dijeron que por el bien de los Estados Unidos había que votar a Joe Biden, ¿no? Bueno, haceme en un segundito una primer pinturita de Joe Biden y la seguimos el lunes porque se hizo tarde. Este tema era tan interesante que no te quise interrumpir. Pero dame una primera impresión de el señor Biden. ¿De quién estamos hablando? Yo a Joe Biden siempre lo vi casi como un conservador. Siempre fue el ala conservadora del Partido Demócrata, el ala claramente establishment del Partido Demócrata, el hombre del sistema, un hombre que tiene una historia muy digna, pero que siempre ha sido medianamente gris, un hombre sin grandes luces, nunca fue descollante. Que te gane Biden una elección a los 78 años es un golpe terrible, es un sello de fracaso. Cuando a Bush padre, a George Herbert Walker Bush, le ganó la posibilidad de reelegirse, el que se la ganó era Clinton. Clinton brillaba, Clinton tenía una energía que se irradiaba por todos lados. Biden no, Biden es apocado en todos los sentidos de la palabra, pero tiene una digna historia en la política, tiene algo que se ostentó. Yo critico mucho que se haya mostrado tanto sus dramas familiares, la muerte de su primera esposa y de su pequeña hijita en un accidente de automóvil, luego la muerte de Beau Biden, su hijo, un hijo con el que él tenía además una relación de compinche, ¿no? Murió de cáncer hace 5 años. Así es, eso fue un golpe tremendo. Y a mí la verdad es que no me gusta mucho cuando esas cosas se convierten en materiales de campaña, y la campaña de Biden lo utilizó. Pero amén de eso, siempre ha sido un hombre muy digno, un hombre cuya carrera, que desembocó en la vicepresidencia de Barack Obama, y además que tal vez es su mejor señal en esta campaña, es un valoradísimo por Barack Obama. Yo no creo que fuese el mejor candidato. Para mí personalmente, en cuanto a propuestas, el mejor candidato era Elizabeth Warren, ¿no? Para mí Biden siempre fue un hombre gris, pero siendo un centrista, casi un conservador, y teniendo la historia que tiene, y teniendo un gesto siempre respetuoso, una sonrisa amable, un trato respetuoso hacia los demás, con eso le alcanzaba para ser la contracara absoluta de Trump. En rigor, si gana Biden, no es que gane Biden, es que perdió Trump. Y esto coloca a Trump en un triste y pequeño grupo de los candidatos que no lograron la reelección, los presidentes que no lograron la reelección. El último fue Bush padre, ¿no? El último fue Bush padre, pero porque le apareció William Jefferson Clinton, un fenómeno político. Antes había perdido Jimmy Carter la reelección, pero a Jimmy Carter le ocurrió la toma de la embajada en Teherán, con la toma de todos los diplomáticos como rehenes, y le ocurrió la crisis de los Marielitos, la ola de refugiados que le mandó Fidel Castro desde Cuba. Y antes de Carter, el que no logró la reelección fue Gerald Ford, pero Gerald Ford había también quedado sepultado bajo los escombros del Watergate. Y antes de él, el que perdió una reelección fue Herbert Hoover en la década del 30.
sepultado por la crisis de Wall Street, por supuesto. El caso es que Trump no tiene, a Trump no le pasaron las cosas que le pasaron a los poquísimos presidentes del siglo. En el siglo XIX era común perder la reelección. John Adams, que fue el segundo presidente, el primero fue Washington, perdió su intento de reelección como muchos otros, pero allá era común. En el siglo XX ya se estableció como que la reelección para un presidente era la aprobación de su primer mandato, casi que el que tiene las mayores chances de ganar siempre, y así lo verifican las estadísticas históricas, son los que están en la presidencia. Por lo tanto, no tener una reelección es tener una reprobación en ese examen en que se convierte una elección. Le reprobaron el primer mandato, y eso es lo que le está pasando a Trump. No le ganó Biden, Biden no le puede ganar a nadie porque no tiene mucha energía política, no tiene un brillo particular, no deslumbra a nadie Joe Biden. Acá los votos a Biden son fundamentalmente votos contra Trump. Esto no quiere decir que yo esté hablando mal de Biden, es un hombre con una carrera muy digna, pero digo, no tenía el peso para ser el challenger en una disputa al poseedor del título, ¿no? En una pelea por 15 rounds, como va a ser esta va a ser con más de 15 rounds, ¿no? Porque tiene todo este tiempo añadido que uno no sabe en qué va a terminar. Lo cierto es que Biden, si finalmente gana, va a tener una gestión por demás difícil, porque acá vienen otros interrogantes. En la política norteamericana, todo presidente, después de haber sido presidente, a lo sumo se pone una fundación, da conferencias en Estados Unidos y en el mundo, ayuda a los posteriores candidatos, pero nada más. No tiene ninguna centralidad en la política, ni siquiera fenómenos como Ronald Reagan, ¿no? O Eisenhower la tuvieron. El caso de Trump, eso también puede alterarse. Con 70 millones de votos, yo no sé si Trump va a dejar de dedicarse a la política. Y hay que ver cómo digiere el Partido Republicano. O sea, si el Partido Republicano se sale de la sombra de Trump o decide quedarse a habitar en la sombra de Trump. Todos estos son los interrogantes. De lo que uno puede estar seguro es que la gestión que le espera a Joe Biden en caso de ganar esta elección va a ser por demás difícil, Marcelo. Querido Claudio, lindo fin de semana, gracias por esta pintura tan interesante, hablamos la semana próxima sin duda, gran abrazo. Un abrazo muy grande, Marcelo, saludo para todos.